de septiembre de 1985. El día que la cultura en México cambió. Los cuerpos que dejó el poder de la tierra aquel día cimentarían nuestra nueva perspectiva sobre las medidas de seguridad ante sismos, ante la furia de la madre naturaleza. Déjame te cuento más. 1985, 19 de septiembre a las 7:17 de la mañana. La gente iba camino a sus trabajos como lo hace todos los días. Los niños estaban preparándose para otro día normal en sus escuelas con sus amiguitos. En esa época, la educación sobre las medidas de seguridad que seguir ante un sismo, ante un temblor, eran mínimas y precarias. Es más, algunas personas ni siquiera estaban conscientes de que la tierra podía temblar. Bueno, al menos no con una gran magnitud. Nadie ese día estaba imaginando que dentro del Océano Pacífico se estaba generando un poder inmenso, comparado a una o varias explosiones nucleares. Las zonas afectadas fueron el centro, el sur y occidente de México, más concentrado en la Ciudad de México, la capital del país. Los edificios se movía, el suelo vibraba, los cables, muchos de ellos de alta tensión, se balanceaban, los postes, que algunos eran de madera, tronaban, las paredes se llegaban a agrietar, los cristales se rompían, los aires acondicionados caían de sus puestos, las sillas de oficina rodaban a través de los pasillos y todas las cosas encima de los escritorios se caían, haciendo el escenario y todo el ruido de alrededor muchísimo peor. La gente estaba corriendo totalmente eufórica del miedo, se empujaban a otros y muchas personas rodaban de las escaleras impidiéndole el paso a otros. Los niños lloraban y sentían esa impotencia, la de no saber qué hacer, a dónde huir, a dónde correr, a dónde escapar. Y los profesores tampoco sabían qué hacer ni a dónde dirigir a todos esos niños. Mucha gente se quedó dentro de sus casas, se quedó dentro de sus trabajos o dentro de sus escuelas, pensando que la mejor opción era ponerse debajo de los castillos de las construcciones. Había gente atrapada en elevadores, había gente que en sus vehículos chocaba debido al movimiento de la tierra y que veían a toda la gente correr. El movimiento repentino y exagerado de la tierra hizo a toda la gente paranoica. Créeme que hubo más de un atropellado. Había mangueras de gas que se estaban rompiendo, cables que por el movimiento y el que se fueron estirando se rompían y amenazaban a quien pasara cerca de electrocutarlo. La cifra exacta de aquel gobierno de fallecidos fueron de 3.192, mientras que las cifras de otras organizaciones privadas e internacionales de fuera del país llegaban a una estimación de 20.000 fallecidos ese día. Existen imágenes de edificios aún con gente dentro. Imagina esa situación, tu cuerpo sobrepasado en peso por puro concreto encima de ti. Algunos tuvieron la mala suerte de que todo el peso de las construcciones cayó encima, arrebatándoles inmediatamente la vida, como si de un tomate aplastado se tratara, como si todo tu cuerpo perdiera su resistencia y quedara algo sin forma. Sí, sin forma, pero hecho de ti. Hubo quienes la pasaron muchísimo peor. Hubo quienes fueron aplastados a mitad de cuerpo. Podían verse a sí mismos atrapados en el concreto y podían ver sus órganos que estaban fallando ante el peso, pero no podían pedir ayuda. Por más que gritaran, nadie los iba a escuchar porque estaban dentro de un iglú de puro cemento, de pura varilla, de puro escombro y polvo, por lo cual nunca recibieron ayuda. Hubo gente que se resguardó cerca de las ventanas. Creían que al estar cerca de una ventana, si todo se caía era más fácil poderlos rescatar o pedir ayuda, pero terminaron con vidrios clavados en todo su cuerpo. Los cristales se alojaron en los ojos, en el rostro, en el cuerpo. Súmale que todo el polvo, toda la tierra que se levantó les causó unas infecciones de las cuales ya no pudieron salvarse. Los idos por incendios tampoco fueron pocos. Las tuberías al romperse liberaban el gas de las cocinas y este entraba en combustión cuando hacía contacto con algún cable eléctrico o electrodoméstico que quedó prendido o que tuvo alguna falla eléctrica. Así que sí, mucha gente quedó fusionada, sus cuerpos quedaron fusionados con sus propias casas. Imagina una persona que encerramos en un cubo de concreto y que a ese cubo de concreto lo rodeamos de llamas. Así que sí, hubieron quienes se fueron porque fueron hervidos, sin opción a poder escapar, hasta que sus vidas se fueron consumiendo junto con sus cuerpos. Mucha gente, por la desesperación, brincaron de sus edificios hacia el suelo. Quedaron como una plasta. Gente que no tenía la intención de brincar. Gente que creyó que mientras estaban cayendo, alguna especie de milagro les iba a llegar. Que quizá alguna fuerza superior los salvaría.
pero no pasó. Madres y padres que perdieron a sus hijos e hijas. Hijos e hijas que perdieron a sus padres y madres. Todo esto dejó una marca permanente en México. Sin embargo, en 2017, 19 de septiembre, a la 1:14, justo conmemoración y en prácticas de simulacros por el 85, es que un sismo de magnitud 7.1 más cerca de la Ciudad de México, el resultado fue similar. Edificios muy mal construidos, destruidos por la propia naturaleza. Animalitos, mascotas, asustados por todas las casas. Incluso muchos de ellos se llegaron a lastimar, bien de que intentaron escapar o bien de que perdieron el equilibrio. Sí, de esta gente que los pone en sus azoteas. Niños enterrados en sus escuelas y les faltaba como media hora para salir. Edificios departamentales pegados al suelo como si fueran un chicle, aunque con una diferencia a pesar de todas estas similitudes. Para este entonces, México ya conocía la fuerza de la naturaleza, el poder de la tierra. Así que ahora le tocaba al ser humano presentar un diferente tipo de fuerza natural, la fuerza de la empatía, la fuerza de la solidaridad, la fuerza del valor humano, la fuerza de nuestra inteligencia. Aquel día no fue como el 85. Las autoridades y rescatistas se movilizaron rápidamente hacia los edificios derrumbados, ya sea o bien a rescatar a los vivos o bien recuperar los cuerpos de los que hayan quedado. Se vieron superados en número por los escombros. Todo parecía que iba a llevar muchísimo tiempo para rescatar solamente a una persona. No podían utilizar su maquinaria pesada porque corrían el peligro de que si la utilizaban podían hacer que cayeran más piedras y entonces todo lo contrario a un rescate. Se necesitaba más gente. Se necesitaban más manos. Se requería más fuerza. Cada escombro que sacaban habían otras 2 piedras más que había que mover. A pesar de ello y del agotamiento de los rescatistas, estos seguían trabajando arduamente. Solo no contaron con que la naturaleza quita, pero también da. Y tuvieron lo que yo llamo un milagro, pero uno humano. Fuera de quedarse de brazos cruzados, la propia gente con su fuerza de voluntad salieron de sus casas, viajaron de una punta a otra desde la Ciudad de México, a donde sea que pudieran a brindar ayuda. Dieron sus manos, dieron sus brazos, dieron sus piernas, ayudaron incondicionalmente a los rescatistas a mover cada piedra, cada escombro. Uno a uno, hacían filas enormes, ya sea cargando concreto o llevando agua y víveres. Cuando los rescatistas pedían silencio para escuchar los gritos o llantos de las víctimas todavía dentro del concreto, todos, como uno solo, se quedaban en silencio. Todo el mundo estaba atento a las noticias. Ni el fútbol, ni las elecciones, ni tu partido de cualquier equipo que sigas. Ninguno de estos se comparaba con el festejo que se escuchaba a través de las casas de las personas cuando los rescatistas anunciaban que encontraron una persona. A través de la pantalla todo mundo gritaba cuando se veía cómo toda la fuerza de la humanidad hacía que rescataran a una sola persona. Ese día la naturaleza se dio cuenta que sus hijos, los seres humanos, unos simples seres pero con mucha voluntad, pueden ser igual de fuertes que ella. Pues cuando creímos que el apoyo era suficiente, llegaron los binomios caninos. Perros específicamente entrenados para seguir rastros, para oler personas. Entre ellos destacaba Frida, una perrita de raza labrador, que le regresó más de un ser querido a una familia, la cual hoy día que estás escuchando esto ya falleció por motivos de edad. Y por si no era suficiente, un grupo de rescatistas japoneses viajaron, se trasladaron desde el sol naciente hasta México. Llegaron a ayudar con toda su experiencia. Nunca antes se había presenciado un milagro humano como este. Gente como tú, gente como yo arriesgando sus propias vidas por salvar a alguien que no conoce. Y simplemente porque se debe hacer. Hombres y mujeres fuertes, valientes. Marvel y DC han creado superhéroes que muchos ven con demasiada admiración. A veces, la frase de "la realidad supera a la ficción" se utiliza para cosas malas, pero esta vez es para cosas buenas. Pues la realidad nos enseñó que un héroe no es una persona, sino es un sentimiento que nace de ayudar incondicionalmente. Que todos podemos ser héroes y que quizá no podemos salvar al mundo, pero juntos podemos salvar el mundo de muchos. Y que solo debemos estar listos y preparados al grito de guerra. Con permisito.